Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience y en este caso vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con empleo, ¿sí? Podernos transformar y ser profesionales dentro de todo este rubro. Pero porque lo vemos acá, de que la gente está preguntando, tiene dudas, no sabe si esto realmente puede ser una profesión o puede ser una profesión, dónde tengo que estudiar, qué tengo que estudiar, qué es lo que pasa. Siempre a veces escucho voy a renunciar y me tiro a la pileta, lo que sea. Bueno, hay tantas cosas, tantas cosas. Pero hay algo que nos gustaría y que tenemos una invitada acá súper especial, que es Miriam de OK Empleos, ¿sí? La voy a agregar. Hola Miriam, gracias por estar, bienvenida. Hola Alejandro, muchísimas gracias por la invitación a okempleos.com, a este gran espacio interesante que hablen sobre temas de empleabilidad desde tu academia. Interesante. Bueno, mil gracias. Miriam es de Colombia. Colombia hoy pasa a ser casi uno de los principales países donde está pasando acá toda la movida de e-commerce y de contenido y de negocios digitales y demás, por su economía, por un montón de cuestiones. Y obviamente quisimos traer a alguien, ¿sí? Que nos cuente y vamos a hacer un par de preguntas y después nos va a explicar ella un poco cómo está todo esto de nuestro rubro. Entonces, entendamos un poco cómo viene nuestro mercado. Entonces, la primera pregunta que tengo para vos es, ¿qué perfiles profesionales están buscando las empresas enfocadas en el marketing digital, tanto en Colombia como en Latinoamérica? Claro que sí. Bueno, Alejandro, pues te cuento. El éxito de cualquier base de empresa, de emprendimiento, idea de negocio, pues lo ideal es tener como un equipo multidisciplinar, ¿no? Que tengamos varias habilidades. Entonces es bastante importante cómo comprender el mercado laboral, que siempre se va a pedir el perfil que uno tiene, pero que claramente hay que acuñar ciertas habilidades blandas o también otras habilidades de conocimiento, como ha pasado ahorita en tendencia, que hay personas que son tituladas, por ejemplo, tú, ¿qué? Administración de empresas y están acuñando todas las habilidades en marketing digital, por ejemplo. Seguramente las personas que estén conectadas tienen una profesión diferente a ser diseñadores, a ser comunicadores y están aquí acuñando esas nuevas habilidades del mercadeo digital. Entonces, siempre dentro del mercado laboral, entonces sí es bastante vital esos nuevos perfiles digitales que se han desarrollado, ¿no? Entonces, estaremos hablando del trafficker digital, también estamos viendo de los community manager, todos los días siempre estamos viendo que hay ofertas laborales de community manager que comienzan a aflorar día tras día, porque precisamente perdón, en cualquier mercado, las empresas están comprendiendo que tienen que migrar a los entornos digitales para llevar su voz como a un mayor nivel, sus servicios, soluciones, productos, y dependiente a lo que estén vendiendo. Entonces es ahí donde también hay una necesidad digital muy fuerte y en auge ahorita por parte de los empleadores. Buenísimo, buenísimo. ¿Qué habilidades considerás que tiene que tener alguien, o sea, habilidades personales que tiene que tener alguien que se quiere dedicar al mundo del marketing digital? Bueno, hay que considerar que se hablan de habilidades blandas y habilidades sólidas. Entonces vamos a identificar de qué habilidades vamos a comprenderlas, ¿no? En habilidades blandas, claramente comunicación, una comunicación asertiva, clara, precisa. También el tema de poderse interrelacionar con más personas, poder hacer como un buen engranaje dentro de los equipos de trabajo, porque precisamente las personas que estén enfocadas sobre el marketing digital en su vida laboral van a tener que entrar a trabajar con personas de otros perfiles, de otras lógicas de trabajo seguramente. Entonces es importante ser multidisciplinar y pues tener como esa habilidad de comunicación asertiva, ¿no? Importante la gestión del tiempo, también el tema de poder cómo gestionar el tiempo de forma productiva durante la jornada laboral, siempre tener como una perspectiva, no limitarse, ahorita también las empresas le apuestan mucho a ese equipo de trabajo y más que nosotros del área del marketing digital, vamos como hacia el área administrativa, ¿no? Tenemos tareas operativas, pero también estamos en el rango administrativo de una empresa en el cual pues se espera que también tengamos la capacidad de proponer, solucionar y poder ayudar a escalar esa empresa a través de nuestras habilidades. Entonces también el detalle, el tener como esa visión hacia el detalle, al objetivo, pues para llevar como las conversiones que se esperan que se realicen, ¿no? Entonces es ahí donde hablamos de las habilidades sólidas o duras,
que ya es el tema de, bueno, saber escribir, saber redactar, estilos de redacción, temas de composición, como es el tema de saber diseñar, cómo diseñar, las tendencias de diseño, formatos, que ya son como unas habilidades más técnicas, ¿no? Entonces, pero esas van muy de las manos con las blandas, porque Totalmente. también tu personalidad, tu forma de ser, tu marca personal, que es algo que, amigos, aquí es muy importante y quiero hacer un énfasis muy grande desde okempleos.com, es que las empresas, aparte de pedir qué es lo que tú sabes hacer y cómo lo sabes hacer, saben entender si tú tienes un aporte como persona para vincularte a ese grupo de trabajo nuevo al que vas. ¿M? Entonces, es aquí donde también tenemos que aprendernos a vendernos nosotros mismos en una entrevista desde la hoja de vida, que es ya donde comenzamos a identificar qué es lo que yo sé hacer, qué habilidades tengo y yo qué tengo para aportar. Entonces, también en un proceso de selección tenemos que decirle a la empresa, conmigo vas a conseguir crecer en estos puntos, vamos a escalar ciertas cosas, tengo la capacidad de llevar a otro nivel las comunicaciones de tu empresa. Entonces, es saberse vender por completo. Entonces, realmente sí hay mundo de ofertas laborales día a día en el marketing digital, en las áreas digitales de comunicación, de gestión de marca, pero a veces la falla está por el lado del candidato que no hace una buena lectura de la oferta laboral, se postula, realmente no es apto desde la hoja de vida, hay que señalar que la hoja de vida nos consigue entrevistas, no trabajo, entonces si no logramos pasar ese primer filtro para ser llamados a entrevistas con nuestra hoja de vida, pues hora de evaluar yo qué clase de lectura le estoy haciendo a las ofertas laborales versus a la hoja de vida que tengo ahorita en la postulación. ¿Mm? Entonces, es aquí donde las oportunidades laborales sí hay, pero yo tengo que sacar ese estratega digital que tengo en mí para hacer una estrategia de búsqueda laboral. ¿Cómo voy a conseguir ese match? Que tenga esa afinidad con mi perfil, con la oferta, porque trabajo Perfecto. sí hay. Perfecto. Aclaremos que hoja de vida es currículum o CV Ah, bueno, sí. para otras latitudes, porque no todos manejan el concepto hoja de vida. Bueno, Miriam, te súper agradezco tu tiempo, la verdad muy interesante lo que están haciendo ahora. Creo que para las empresas como la mía está buenísimo porque nos ayudaría o nos alivianaría mucho a la hora Exacto. de perfilar al cliente. Pero bueno, ahora tenemos que darle paso a nuestros invitados que son colegas y que van a estar explicándonos las distintas oportunidades que hay en este rubro hermoso, tanto como una cuestión de buscar empleo, como a través de plataformas como Key Empleos, como ser emprendedores independientes. Así que Miriam, mil gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Chao, chao. Chao. Bueno, hasta acá Miriam de OK Empleos, una genia que nos compartió mucho conocimiento con respecto a todo lo que es hoy el mercado laboral, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Y ahora sí, vamos a dar paso a nuestros invitados. Que nos juntamos a atender un pequeño problema. Lo que estuvimos viendo últimamente en la comunidad es el tema del trabajo. ¿Sí? Si el trabajo es esto para mí, el marketing digital es para mí, si voy a poder conseguir trabajo, si voy a ser solvente, si voy a conseguir, voy a poder mantener a mi familia. Y para eso llamamos a un montón de amigos que nos van a ayudar a, por ejemplo, comentar desde su experiencia. Gente que está triunfando y que les está yendo bien y están haciendo ese caminito que quizás vos no sabés que existe ahí adelante. Y para eso, ¿sí? Hemos invitado a una banda de amigos acá, colegas, que nos van a estar ayudando y comentando y diciendo, ¿sí? Cómo ellos vivieron o cómo están hoy trabajando dentro del rubro del marketing digital. Lo vemos mucho en las comunidades, lo vemos mucho en las consultas, de que no siempre, ¿sí? Es el marketing digital es todo, no, hay gente, y ahora vas a conocer casos como Tanita, como Gastón Parra, donde ellos se anicharon en un sector dentro de este gran universo, ¿sí? Del marketing digital. Y para eso, sin mayores preámbulos, mis queridos amigos, acá agregamos a Tanita, a Mati Cardoselli desde Mar del Plata y Gastón. ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? Todo bien. Buenas. Bueno. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Eh? ¿Cómo va todo? ¿Cómo nos Bueno, arranca esa primero, primavera? gracias por aceptar la invitación. Y algo que queríamos, que sinceramente empecé a ver hace rato en la comunidad y en los grupos de WhatsApp, es el tema de si esto funciona, si no funciona, si voy a poder trabajar, voy a poder vivir, voy a poder mantener una familia.
Y la verdad que cuando hablando con mi equipo dijeron, bueno, pará, llamemos a Tanita, porque ella de esto hizo un oficio, llamémoslo a Gastón, porque él arrancó acá y después encontró otra beta y fue, ¿sí? Y está Mati, que está ahí arrancando con su agencia, que ya tiene su agencia, que renunció a su trabajo, y nada, son todos estos procesos que todos, en distintos niveles de maduración, nos van a pasar. Entonces, la idea sería como comentarles un poco a nosotros esta cuestión. Pero antes me gustaría que se presenten. Tanita. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias, Ale, por la convocatoria y tener en cuenta mi experiencia para compartirla, que ya de por sí ya lo promuevo por mi lado, pero me gusta cuando puedo llegar también a otros segmentos a los que no llego por mi cuenta. Yo soy de formación académica periodista. Ay, perdón, y saludo también a mis colegas que están también ahí. De formación académica soy periodista, después mi primera experiencia laboral fue en un medio tradicional, pero en el área online, y eso hizo que yo empezara a convivir más con las técnicas de marketing de contenidos que con la pirámide invertida del periodista, y, y ahí fue cuando empecé a profesionalizar y a meterme más en la parte de copywriting, luego storytelling, después con la intención de mejorar la parte de SEO copy, y ya me profesionalicé del todo en SEO content, así que esos son los tres campos que yo a lo largo de aproximadamente 14 años ya tengo cubiertos. Bueno, buenísimo. Y después de Mar del Plata tenemos acá a nuestro amigo Mati. Mati. ¿Cómo andan? Sí. Bueno, yo me presento. Yo estoy acá en Mar del Plata. Tengo hoy en día una agencia. Perdón, va a aparecer la gata en el video y la vamos a sacar. Yo terminé de una forma medio rara en marketing digital. Yo soy de la Universidad de Psicología en los últimos años, con experiencia en docencia, en investigación, y siempre desde que había venido acá, había estado trabajando en trabajos para estudiantes que me permitieran ir cursando, estudiando. Bueno, arrancó como la idea de hacer una venta de perfumes, y de ahí terminó en contactarme con una amiga fotógrafa. De ahí terminó en decir, che, esto no cierra, vayamos por acá, che, vemos qué es lo que falta en los otros lugares, y de repente empezar a empaparnos con un montón de cosas. Y yo encontré la beta por el lado de coordinación de recursos, por la parte de agencia, de toda la parte que son habilidades blandas, y además yo me fui tirando por el lado de PayMedia. Yo hoy tengo la agencia acá en Mar del Plata y además trabajo de marca blanca con otras agencias. Estoy trabajando con 2 agencias de España y estoy trabajando con 2 agencias de Buenos Aires y con un montón de chicos que fui conociendo ahí en la comunidad, que me fui empapando. Dale. Entonces, igual ahora vamos a meternos de lleno cómo iniciaron en esto. Listo, dale. Presentación como para después yo les pregunto y vamos. Bueno, Gastón. Dale. Bueno, ahí saludos a todos. Gracias, Ale, por la invitación. Un placer ahí compartir el panel acá con los chicos. Bueno, de formación académica, ahí como dijo Tanita, yo soy licenciado en marketing y arranqué ahí después de 10 años de estar en un banco multinacional. Pegué el salto, me fui y la primer cuerda donde me agarré fue del marketing digital, buscando así hacer una especie de agencia digital y capacitándome ahí con los mejores. Ahí conocí a Ale, tomando cursos de mis primeras ahí certificaciones, y hoy me dedico a la consultoría para pymes, donde me sirve muchísimo el tema del marketing digital, aplicarlo al negocio y aplicarlo con los clientes. Así que por acá en eso estamos. Bueno, buenísimo. Entonces, ahora, la primera pregunta es, ¿cómo iniciaron su camino en esto del mundo del marketing digital? En mi caso, si querés arranco yo. En mi caso, lo que pasó fue que terminé la facultad, me vine a vivir a Buenos Aires y me sumé a un equipo que creó una comunidad de periodismo ciudadano, entre comillas, porque era la intención en ese momento. Estoy hablando de
2007, pone 2006, y fue cuando, en el momento en el que se empezaron a abrir los comentarios en los medios de comunicación.com, y era todo como, un trastorno. Y para poder incorporar el concepto del periodismo ciudadano, teníamos que analizar las audiencias, teníamos que escuchar al que estaba del otro lado. Y eso me abrió muchísimo la cabeza y me hizo entender que, como desde el lugar en el que estaba yo escribiendo, no tenía que hacerlo contando la noticia o respondiendo a la necesidad de un medio de comunicación especial, sino respondiendo a la necesidad de información que tenía el público, en ese caso, en ese lugar. Después de que me fui de ahí, que exploré otras técnicas, que me metí más de lleno en el marketing, pero ya vinculado al marketing de contenido, ahí como que encontré una puerta muy poderosa en la que dije, acá le tuve que dedicar muchas horas a la capacitación, pero a la capacitación autodidacta, digamos. Leer hasta que alguien me diga basta, y todavía sigo leyendo, estudiando. Claro, Así que tiene mucho interés. muy buenísimo. ¿Vos, Mati? Yo arranqué buscando qué poder hacer diferente para salir de relación de trabajo en relación de dependencia, porque la verdad que quería otra cosa. Y de repente me encontré en un nicho donde mi capacidad de gestionar gente, de poder ver racionalmente las cosas, me abrió un montón de puertas. Me encontré con que era bueno haciendo esto y poder ir conceptualizando los procesos y que era necesario. Entonces, a partir de ahí, con mi socia, que ella es fotógrafa y ella se encarga de toda el área de lo que es contenidos visuales, ella se fue especializando por esa área y se encarga de supervisar esos recursos, y yo me encargué de especializarme en todo lo que era análisis de datos, campañas, hacer la gestión con los clientes, armar los procesos de lo que necesita para un lanzamiento. Entonces, nosotros arrancamos así, hoy proyectándonos a ser consultora, porque estamos los dos a punto de recibirnos de psicólogos, entonces es ir por psicología laboral y sumar marketing digital como una pata más de una consultora que son 360. Bueno, la verdad que es esto, fueron muchos años, fue mucho tiempo de capacitación. Yo recuerdo en plena pandemia hasta estar lavando los platos y escuchando tus audios de tus vivos de cómo encarar una reunión con un cliente, cómo charlar, cómo decirle, cómo esto. La cantidad de latiguillos que te he robado para cerrar clientes. ¿Cuántas horas querés que le dedique a tu negocio? ¿Vos cuánto querés facturar y cuánto querés invertir para eso? Yo de ahí he sacado un montón de habilidades blandas que me han servido un montón, porque después lo técnico lo buscás, pero lo blando para mí es lo que te da el diferencial a la hora de tratar con personas, ¿no? Porque... Total. Ojo que yo muchas cosas a veces las saqué de Mad Men, ¿eh? Así que hay que... Yo me acuerdo cuando arranqué, Mad Men fue como una guía, porque era aprender a ver cómo obviamente era una ficción y yo tenía que tratar de llevarlo de la mejor manera, pero algunas frases o cosas las he sacado de ahí. ¿Hoy cuántos son, Mati, en tu agencia? Hoy somos 6 personas, a veces más, a veces menos. Trabajamos colaborativamente con gente de la comunidad también, que hemos ido construyendo relaciones en sinergia. Pero así, hay 2 diseñadores, fotógrafo, persona que genera contenido. Ahora tengo una PyMedia Junior que me está ayudando con algunos proyectos. Bueno, bien ahí. ¿Y vos, Gastón, cómo arrancaste en este camino del mundo del marketing digital? Un poco lo dijiste, pero... ¿Y después cómo terminaste y dijiste, bueno, y me voy para acá? Ahí, un poquito, después de 10 años de estar en un banco, viste, quería ver la salida. Y claro, venía cursando la carrera de marketing y veía en el marketing una posibilidad, pero explotando el marketing digital. Entonces, bueno, empecé a buscar información de qué hacer, qué podía hacer mientras salía. Y bueno, y ahí empecé a tomar cursos. Te das cuenta que cuando no perfilás bien al cliente, ¿viste? Creo que esa la sacamos todos de vos. Perfilá bien a tu cliente. Entonces,
En principio empecé a tomar algunos clientes chiquitos, a hacer trabajo de community manager allá por fines del 2017 y después me di cuenta que, bueno, conocí a mi socio que hoy hacemos consultorías para pyme, él ya estaba en ese nicho y que podía aprender a ayudarlos desde el negocio y potenciarlos con herramientas de marketing digital que yo ya había aplicado y que me había formado, ¿no? Y hoy la pyme, Argentina es, bueno, es el 98% de las empresas, ¿no? Tienen menos de 200 empleados, motorizan la economía y la verdad que son gente que empezó haciendo algo, fue bueno haciéndolo, ¿viste? Desde una repuestera, desde una panificadora, cualquier rubro que vos veas, empezó haciendo algo, fue creciendo, fue contratando gente y la verdad que de marketing y de gestión bastante poco. Entonces creo que hay una gran oportunidad ahí también en el marketing como para poder ayudarlos y hoy yo los puedo ayudar desde la estrategia, desde recomendarle herramientas, desde testearle agencias para que trabajen con ellos y los potencien. Y toda la prospección que hacemos hoy es a través del marketing digital de los clientes para la consultora. Así que un poco desde esos comienzos por el 2017 fue tomando forma, anichándonos ahí en las pymes y encontrando un mercado y herramientas que hoy nos potencian. Y también encontrando un lugar que todavía tiene mucho hueco para aquellos que se quieran sumar a este mundo del marketing digital, ¿no? Así que así como yo encontré mi salida y me largué, todavía hay mucho espacio y mucho potencial de crecimiento para aquellos que se quieran largar y utilizar y aprender estas herramientas de marketing digital para encontrar una salida laboral. Buenísimo. Ahora les pregunto, yendo a la segunda pregunta, de las opciones que ustedes tenían, o sea, ¿tenían más opciones o no tenían? Pero digamos, de las opciones que ustedes tenían, ¿por qué eligieron este camino, digamos? Mati, ahora vamos cambiando la... Porque me daba la independencia suficiente y necesaria para poder gestionarme. Me sacaba de un lugar donde yo no quería volver a estar, que era trabajar en relación de dependencia. Yo quería coordinar. Y de repente me empezó a cerrar por todos lados, porque tenía todo lo que yo quería. Tenía para usar la creatividad, tenía para usar los procesos lógicos, tenía para poder estar trabajando con otras personas, estar resolviendo problemas y además cambiante todo el tiempo y eso hace que nunca sea un trabajo, un labor repetitivo, digamos, sino que siempre estás como poniendo en juego tu creatividad y poniendo en juego el decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Y esto cómo lo mejoro? Y siempre podés ir escalando y subiéndolo porque no cambia todo el tiempo. Vos siempre podés aprender más cosas, podés escalar mejor, tanto para vos como para tus clientes. Y eso a mí me fue gustando y me fue cerrando cada vez más. Fue una sorpresa encontrarme para mí con este nicho. Yo jamás me lo hubiera imaginado. Y fue una muy grata sorpresa. Bueno. ¿Vos, Gastón? Y ahí yo arranqué porque la verdad es que no tenía un mango para arrancar. Y dije, bueno, la verdad que no necesito estructura, no necesito alquilar un local, necesito una compu, meterle, viste, o tenés tiempo, dicen por ahí, o tenés dinero. Bueno, yo dinero no tenía tiempo. Entonces dije, bueno, me voy a tomar todos los cursos que pueda, voy a utilizar la formación, la experiencia que traía, ¿viste? Estaba como analista en la parte de digital también, entonces podía tener esa mirada estratégica, podía tener esa mirada de números, me faltaba la pata creativa y empecé a encontrarme ahí cuasi diseñador inexperto con la herramienta que todos hemos pasado, que es Canva, así que hoy se volvió un hobby. Hoy se volvió un hobby. Y ahí arranqué con costo cero de estructura y sabía que con eso podía armarme una presentación y poder salir a la cancha aplicando los conocimientos que iba aprendiendo y buscando generar resultados, ¿viste? Creo que ese lanzarse, si hoy me tendría que volver a lanzar, me enfocaría tal vez en menos cantidad de clientes, más enfocado al servicio y mayores casos de éxito, ¿no? Que eso te permita generar resultados, casos de éxito y de ahí en más empezar a implementar con otros.
Así que, nada, eso. Me largué porque encontré que había costo cero y tenía una capacidad buena para conseguir clientes. Y entonces ahí, como Mati, empecé a apalancarme en otros colegas que podía terciarizar trabajos, hacer trabajos juntos. Entonces, ahí se te dan los dos lugares, ¿no? Sepas o no sepas conseguir clientes, siempre vas a encontrar a alguien que los consiga o alguien que trabaje con vos y que tenga esa pata floja. Entonces te permite trabajar además desde cualquier parte del mundo, cualquier horario, te da libertad de tiempo. Nada, está muy bueno. Está bien. ¿Vos, Tani? Bueno, en mi caso, escribir siempre fue la primera opción, pero desde muy chica. Elegí periodismo en el tercer año del secundario y agarré mis petotes, los metí en una caja y me fui a estudiar a La Plata prácticamente sola y sin conocer a nadie. Así que ya eso lo hice todo. El asunto es que después, sí, habían otras opciones, además no siempre escribir me daba de comer. Lo que pasaba era que hacía cualquier otro trabajo con tal de seguir escribiendo. Entonces, daba lugar a que, bueno, no importa, trabajé en un consultorio ontológico, vendí tickets de costera, vendí rosas en la calle, terminaba de hacer lo que estaba haciendo y me volvía al dispositivo o al cuaderno, a donde fuera, a seguir escribiendo e intentar que algún medio me publique, que alguna agencia me contrate. Cuando trabajaba en un consultorio ontológico, mientras estaba dando los turnos, era recepcionista, y habían horarios así muertos, abría Word y bla, 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 me ponía a armar algún contenido. Y bueno, fue mi primera opción siempre. Todo lo que hice estuvo siempre vinculado con potenciar la carrera que había elegido, con la que siempre me sentía a gusto, no volvería a elegir otra, no haría el tiempo para atrás. Y acá se sumó nuestro amigo Natanael. Nata, contanos así en 2 palabras de dónde sos, qué es lo que haces y ahora te hago la pregunta que están contestando el resto de los chicos. Bien, yo soy de Buenos Aires, capital federal, en realidad. Viví mucho tiempo en Santa Fe Capital y ahora estoy viviendo en Rosario. Y bueno, soy dueño de una agencia de marketing digital acá en Rosario. Bueno, una de las preguntas que estamos contestando ahora era, de las opciones que vos tenías antes de elegir el marketing digital, ¿qué te hizo elegir el marketing digital como tu actividad principal hoy? Porque veo que vos tenés otras actividades ahí. Yo, a diferencia de, no sé el nombre, ¿cómo es? ¿El de la chica? Tanita. Danita. Bien, a diferencia de ella, yo nada que ver con el marketing, nada que ver con ventas, nada que ver con páginas web. Yo me recibí de técnico constructor, empecé a estudiar arquitectura, ahora estoy por entregar la tesis de arquitectura. Y bueno, vine a Rosario a casarme hace 4 años, me vine a vivir acá, bueno, como todos comenzamos, ¿no? Un poco, por lo menos en mi caso, no sé si todos comienzan así, pero bueno, ahí con una mano atrás y otra adelante. Y bueno, entro a trabajar en una casa de aberturas que estaba a punto de cerrar y entonces yo le digo, bueno, no, como empezamos a tener más confianza con el dueño, le digo, no cierre, vamos a hacer todo lo posible Y ahí empecé, yo ya había hecho un cursito así muy, muy introductorio al marketing y comencé en realidad yo a elaborar algunas estrategias, empezamos a estar en las redes sociales. Acá en Rosario ninguna casa de aberturas tenía Facebook, tenía Instagram, nadie hacía nada, solamente carteles vía publicidad ahí tradicional y una de las empresas más grandes tenía una página web que era como el todo, digamos. Y bueno, comenzamos así, vendiendo por ahí, por redes sociales, haciendo algunas estrategias y bueno, yo era todos los días tratar de aprender algo nuevo, ¿viste? Para meterlo en el negocio. Y bueno, después me di cuenta que era algo que se me daba, digamos, naturalmente. O sea, veía cosas que por ahí otros no veían. Ni mi jefe, el dueño de la casa de aberturas, que hacía 20 años que hacía lo mismo,
ni los empleados que trabajaban. Entonces, bueno, empecé a agarrar otros clientes de otros rubros diferentes y bueno, así de a poquito comencé. Bueno, buenísimo, buenísimo. Ahora, ¿qué habilidades desarrollaron en todo esto de actividad? O sea, ¿qué oportunidades encontraron en todo esto? Pero, ¿cuáles son las habilidades que ustedes desarrollaron? Que dijeron, ok, hice esto. Alterando el orden, como veníamos No, ahora recorriendo. Mirá, Contacto. con respecto ahí al marketing digital, como te digo, no sabía diseñar y ahora tampoco que lo sé, pero digo, por lo menos me pude dar maña y buscar muchas herramientas es una habilidad que desarrollás, ¿viste? Siempre está buscando herramientas que te ayuden a que la cosa sea más sencilla, más automatizada y sobre todo más resultadista. Así que ahí me di maña para diseñar algunas cositas con Canva. Después aprendí a correr campañas, empecé a aprender a pensar estrategias, a poder pasar las estrategias que hacía en el offline, a hacer un mix con el online, a negociar con clientes, a armar propuestas, a fijar precios, digo, ¿no? Que es un gran desafío que muchas veces decimos, ¿y cuánto cobramos? ¿No? Y no sé si ahora aparece el pi cuando digo tarifario, pero viste que siempre está diciendo, alguno tiene un tarifario, ¿viste? Y la verdad que te das cuenta que el precio es tuyo y lo vas a ir definiendo vos, pero es una variable que muchas veces cuesta al principio. Así que ahí aprendí a fijar precios, a negociar con clientes y aprendí también con qué clientes no quiero trabajar. Que eso es algo importante para los que están empezando. Bien, chicos. Por esa línea también. Esto mucho de aprender a cómo relevar las necesidades del cliente que se te acerca, aprender a filtrar cuáles son los clientes que vos necesitas y si realmente vos sos la agencia o el proveedor que necesita esa persona. Aprender a llevar una reunión para de repente detectar esas necesidades y a partir de eso decir, bueno, ¿cómo vamos a pensar la estrategia? Aprender a armar estrategias, pero que luego eso no quede en la nada, sino poder bajarlo a táctica y poder bajarlo a las actividades concretas que se necesitan y a partir de eso gestionar lo necesario. Yo también diseñando soy un queso, yo recuerdo casi lloré la primera vez que agarré Canva, no entendía nada, de ahí armé un par de presentaciones en mis primeros tarifarios, que nosotros me acuerdo, teníamos planes prearmados y en un momento dijimos, no, eso no podemos estar así, porque queremos hacer bien específico. Aprovechamos de un montón de cagadas a pedos que nos fueron dando en el grupo y experiencias de otras personas para ahorrarnos la cabeza contra la pared y ahorrarnos tener estos errores. Y fuimos de una encarando a clientes cada vez más grandes y decir, bueno, a ver, ¿qué necesita? Aprender a centralizar la propuesta a cuestiones específicas y no decir, te doy un combo que es lo mismo que te da todo el mundo. Por aprender a diferenciarte y a partir de eso decir, bueno, yo acá tengo que dar esto, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? Porque esa también esa es otra habilidad, aprender a definir qué es lo que te falta y qué es lo que te conviene seguir en base a tu motivación, en base a tu objetivo personal, hacia dónde querés ir. Poder aprender a decir, bueno, a mí me falta esto y estoy acá. Poder evaluar objetivamente. Dani. Yo voy muy en línea de todo lo que dijeron los dos. Pienso dos habilidades que adquirí, que estoy trabajando todavía, incluso, pero ya cada vez más a conciencia, son el sentido colaborativo y el liderazgo. Empecé sumando a algunos colaboradores, terminé armando un equipo, en un momento tuve un equipo de 10 redactores, y es una responsabilidad enorme en todos los sentidos trabajar con colaboradores. Son personas que les pasan cosas y personas que escriben, que tienen que poner su mente y que lo tienen que hacer de manera estratégica y con responsabilidad. Entonces, la responsabilidad la tiene que impartir uno, que lidera el proyecto y que pone en la mesa, bueno, vamos a laburar con tal cliente y esto es lo que el cliente quiere, pero esto es lo que le vamos a dar. ¿Quién piensa diferente? ¿Qué puede aportar? Ahí te estoy diciendo dos cosas. Esto, escuchar al otro, que no es habitual, a veces a muchos nos ha tocado trabajar o clientes o agencias o colegas, escuchar colegas,
que tienen una caja al costado y que les puede ir bien inclusive, pero que te des cuenta que ese no es el camino. El camino es saber escuchar, es saber colaborar con los demás, compartir lo que tenés, el conocimiento que tenés, el que tiene el otro. Eso es algo que también aprendí mucho con vos, Ale, escuchándote a vos repetidas veces y en muchas charlas que hemos compartido juntos y que traerlo a mi equipo y a mi forma de trabajo siempre me dio buenos frutos. Pero digo, son habilidades que estoy todavía cosechando, porque encuentro que surgen muchísimas dificultades cuando armas un equipo, surgen un montón de dificultades cuando empezás a laburar por tu cuenta, a tener tu propia cartera de clientes, a liderar proyectos. Es un gran paso hacerlo. Es una gran decisión decir no trabajo más en relación de dependencia y ahora lidero yo y ahora hago yo las cosas como quiero y después no, las hago como el otro quiere. Bueno, y hay todo un tironeo ahí. Es un gran paso. Entonces uno tiene que empezar a poner un poco de lo que los chicos están diciendo y si además a eso sumás gente que lo va a hacer con vos y que confía en lo que le estás diciendo, con esto vamos a comer, con esto vas a poner plata en tu bolsillo todos los meses, ah, Muy bien, hay que tener habilidad ahí. total. Vos, Nata, ¿qué habilidades desarrollaste nuevas y qué oportunidades encontraste ahí? Bueno, un poco lo que decía ella en cuanto al tema del liderazgo fue un reto pasar digamos, a dar yo las directivas o a dar yo lo que íbamos a hacer, siempre, digamos, en un ámbito donde crear un ambiente donde el equipo se sienta partícipe, se sienta que puede decir lo que piensa, que estamos abiertos al diálogo, pero después la última decisión, cuando pasaba el momento de decir, bueno, ¿qué vamos a hacer al final? Es difícil. Y a diferencia un poco de los chicos, o por lo menos de lo que había dicho Matías, yo me peleaba un poco con Ale a veces al principio, porque Ale siempre me decía, no, digamos, estas cuestiones. No sé si hay una pregunta después referida a esto, pero paquetes armados. Yo vendo paquetes armados y vendo paquetes encima. Y son paquetes completos, pero yo tengo un nicho, yo no desde siempre, porque muchas veces recomendaba en sus videos ir subiendo de categoría de los clientes para que sean clientes. Por ahí tal vez empezaste con un emprendedor y terminás, digamos, la idea sea llegar a una industria, alguna fábrica o alguna pyme grande, tal vez con sucursales. Y yo, por lo menos acá, yo lo comento lo que me sucedió a mí en Rosario. No sé si esto es aplicable a todo el mundo, no sé si esto es, digamos, se puede hacer en cualquier lado. Pero yo acá en Rosario encontré que, por ejemplo, de las agencias de marketing que había, en ninguna página web encontrabas un precio. Nadie ponía precio de nada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos, digamos? Y esto está referido a la cuestión de la habilidad, porque la habilidad de encontrar el nicho, digamos, encontrar algo que por ahí yo no, digamos, no critico ni al que busca clientes grandes ni al que busca clientes chicos. Simplemente digo, este es el nicho que yo encontré. Entonces, una de las habilidades que, digamos, desarrollé estos años fue, por un lado, el liderazgo para llevar a un equipo y poder plasmar una idea de trabajo, y por otro lado, también es una habilidad encontrar una necesidad y tratar de suplirla. O sea, meterte entre medio de toda la oferta que hay y entre medio encontrar algo, un huequito que no lo estaban por ahí explotando digamos, y tratar de solucionar ese problema. Obvio, a ver, es tu diferencial. Encontraste vos un diferencial en una oportunidad, porque a la larga, quizás Gastón después lo podrá explayar mejor, pero es una oportunidad de negocio. O sea, vos aprovechaste, viste una oportunidad de negocio y la exploraste y la profundizaste. O sea, hoy, como yo siempre te presentaba recién, digo, Natanael es una persona que le vende. O sea, si vos querés arrancar y no tenés equipo, Natanael te ofrece una estructura tercerizada, por ejemplo. Tengo un cliente, porque
me acuerdo que a mí me pasaba que siempre alguien en el grupo decía, hola, tengo una automotriz. Y digo, ¿cómo hizo para conseguirlo? Uno se está matando y no tengo esto, no tenía nada, estaba solo. Digo. Y claro, ahí Natanael es el principal aliado a la hora de encarar quizás brindar una solución a un cliente. Pero bueno, es verdad, o sea, yo un poco yo siempre digo que yo me encontré con la profesión sin buscarla, me la encontré y cuando descubrí que estaba metido en esto, la abracé apasionadamente, diríamos. Ahora, yo creo realmente en que esta es una oportunidad, o sea, el marketing digital se transformó en un oficio para mí, pero digo, es un conjunto de habilidades, siempre lo hablo ahí, conjunto de habilidades. Todos hemos desarrollado habilidades, como dice Mati, blandas, y están las duras, que son las más técnicas y demás, y nos hemos encontrado y las hemos desarrollado. Tani dijo algo que está muy bueno, que hoy lo está viviendo mi equipo, mis mandos medios, que los estamos desarrollando, porque son chicos que están aprendiendo a coordinar y por ende tienen que aprender a escuchar. Porque claro, nosotros hace menos de un año éramos 7, hoy somos 25, entonces claro, imagínense en 25 contra Alejandro hablándole, imposible, hay que empezar a abrir el juego y ahí hay que desarrollar habilidades nuevas de conducción, de esto, del otro. Pero también yo la habilidad que creo que más desarrollé es la de preguntar. Porque parto de la base de que yo no sé y como no sé, pregunto. Y cuando empiezo a preguntar, lo que sí me tengo que calentar es por encontrar las respuestas. Entonces, para mí la habilidad más importante que a veces que desarrollé es la curiosidad, el saber preguntar y por ende saber medir, poder entender qué es lo que le pasa al cliente, cuál es el sufrimiento, cuál es esto. Esto es el dolor. Porque después, no sé si les pasó, qué es lo que me pasó a mí, uno por instinto decía, bueno, ¿y qué le pasa al negocio? ¿Y qué le pasa al cliente? Y después encontrás definiciones de Customer Journey, puntos del dolor, que uno, por supervivencia, me empecé a encontrar con esas definiciones teóricas y prácticas que quizás Gastón las aprendió en la facultad, pero los que no estudiamos marketing, los que venimos de oficio, porque la realidad yo me considero que entré de oficio a esto y después me calenté para ser lo más profesional posible. Y ese es mi día a día, el cómo me hago más profesional posible. O como hice una vez una pregunta que hice, ¿cómo hago para no perder clientes? Es la pregunta que para mí hoy es el lema de la empresa. Que el cliente tenga resultados. El cliente con resultados no se va. Bueno, ok, si esta es la premisa, ¿cómo hago para abajo? Y bueno, nada, yo creo que esas son las habilidades que en mi caso resolví. Ahora, ¿sienten que la profesión donde ustedes están tiene escalamiento, tiene perspectiva de crecimiento? ¿Tani? En mi caso, sí. No sé, el que quiera contesta. Bien, Mati. Totalmente. O sea, totalmente y hacia un montón de aristas. Podés decir, escalo como profesional independiente, puedo elegir escalar a nivel equipo, si quiero trabajar adentro de un equipo, si quiero liderar uno, si me quiero especializar en gastronomía, si me quiero especializar en redacción, si me quiero tirar a más la parte de consultoría. La realidad es que tiene muchísimas aristas y tiene una capacidad de escalamiento enorme. Está bien. ¿Nata? Sí, sin dudas. Justamente es lo que nosotros estamos en proceso ahora estamos cambiando un poco algunas cositas pequeñas, justamente para que esto sea escalable. Bueno, nosotros nos encontramos con un inconveniente que algunos ya saben, otros no. El año pasado tuvimos problemas ahí, bueno, como está todo acá en Rosario. Pero bueno, eso fue
una situación que nos llevó a repensar un montón de cosas. Y bueno, podríamos decirle ahora, mirándolo en retrospectiva, fue una oportunidad para que escalemos y que se nos den otras cosas que tal vez no lo habíamos pensado. Así que bueno, sí, creo que sí. Bien. ¿Vos, Gastón? Sí, el marketing digital se caracteriza, creo, por eso, ¿no? Por tener la capacidad, darte la posibilidad de poder escalar tu negocio y escalar también con velocidad. Y ahí creo que hay algunos factores a tener en cuenta al momento de pensar en escalar, ¿no? Esto que decían ustedes. Escalar solo puede ser una opción, puedes escalar con mucha cantidad de clientes a un precio más bajo, puedes escalar con menos clientes a una tarifa más alta y poder replicarte en otros, como decía Tanita, como decían ahí todos ustedes, armar equipos que hoy te permite también escalar, tener equipos en cualquier parte del mundo y además escalar a nivel geográfico, ¿no? Digo, muchas veces queremos los clientes, digo, en Estados Unidos, viste que uno empieza cuando arranca y dice, uy, quiero tener clientes afuera que pagan más. La verdad que con el habla hispana te alcanza y te sobra para tener clientes acá y afuera en economía dolarizada. Cuando entras a Estados Unidos tenés el 50% de Miami habla hispana. Entonces, digo, te permite con una buena estrategia y buenas tácticas, como decía Mati, escalar sin fronteras. Y eso te da cierta tranquilidad en esto. Seguro. No es un local a la calle, ¿no? No es un local a la calle que depende de quién pasa por la vereda. Esa es la gran diferencia. Quiero agregar algo respecto a lo que él está diciendo, pero vinculado al marketing de contenidos, que muchas veces me encuentro en el club de redactores u otros ámbitos de donde hay gente que se está recién lanzando a la redacción, que no, tal, y no puedo dedicarme a la redacción porque no me contratan, voy a una entrevista y me bochan, me piden que muestre ejemplos de lo que hago, me hacen laburar gratis y ponen 1000 peros y no lo piensan como un negocio, no lo toman como están diciendo, con la responsabilidad de golpe decir, si yo quiero que esto sea mi ingreso, mi forma de vida, si yo quiero que sea además un negocio escalable, tengo que encontrar el lugar en donde me brindo como solucionadora o como solucionador para otros, qué es lo que están necesitando de lo mío y ser muy clara en la propuesta. Si yo escribo, no voy a vender fotografía. Si yo hago copywriting y el que me contrata entiende que el copywriting es un feed de Instagram, tengo que explicárselo. No vale esa molestia de no educar o no educar al cliente o al potencial cliente. Tengo que ir dejando una huella en todas las entrevistas que tengo, aun sea posibles, potables o no lo sean. Y esa huella siempre te trae, si lo haces bien, siempre te va a traer un eco positivo para tu negocio a largo plazo o a corto plazo. Yo, al menos en todos estos años, que son más de 10 años trabajando sola, digamos, freelance, lo tengo como prueba de eso. Tengo clientes que he conocido actuales hace, no sé, hace 10 años aproximadamente, cuando recién hacía algunos posteitos cortitos o bajadas de las epígrafes de fotografía. Mirá. Sí, yo asumo algo más. El otro día, ya ahora que tengo los mandos medios más encaminados, tengo tiempo para poder pensar un poco, porque la verdad en un momento de la vorágine de crecimiento se me complicó. Pero bueno, es parte del proceso. Yo el otro día hablaba con alguien de mi equipo y le digo, ¿cuál es el marketing digital dentro de 5 años? ¿Cuál es? ¿Es el metaverso? ¿La realidad aumentada? ¿Dónde estamos? Entonces, hoy es como que son esas nuevas preguntas que me empiezo a hacer, es ¿qué va a hacer mi agencia dentro de 5 años? ¿Cuáles son los servicios mínimos que voy a tener que ofrecer dentro de 5 años? Pero bueno, nada, son las cosas. Yo considero que sí, hay mucha perspectiva de escalamiento. Bien, a ver, la pregunta del millón y que todos van a querer escuchar. O sea, ¿en este rubro se puede alcanzar una independencia financiera?
Entonces Sí. me dejas contestar Claro. esa, Vale. que creo que todos acá tienen más experiencia en tiempo trabajando esto. Yo arranqué en 2020, previo a la pandemia. Estuve un año armando la agencia, o sea, saliendo a buscar clientes, formándome, a la vez que cursaba, trabajaba y tenía 2 cargas en la facultad y a pleno. En un año renuncié diciendo, bueno, yo me largo porque necesito esto, necesito el tiempo para poder escalar, porque sin tiempo no voy a poder salir adelante, con el miedo de decir, bueno, sigo el consejo de Ale de renunciar y a ver cómo me va. Y la verdad que a partir de eso fue todo positivo hacia arriba. O sea, en ningún momento trabajando bien, porque esa es otra. Cuando vos trabajás bien y con responsabilidad, te das cuenta que hay otra gente que trabaja así, pero hay mucha gente que trabaja no con los mismos cuidados, o no le presta la misma atención al cliente, o tiene otra forma de manejarse. Cuando vos te trabajás bien y a conciencia de correcto, trabajo sobra. Es más, muchas veces lo que terminás por ahí derivando, o, y esto haces, enlaces con otros filos, che, ¿te interesa esto? Te lo paso, porque yo en este momento no puedo. Y así vas haciendo enlaces comerciales. Y eso también vuelve en eco. Porque después es, che, mirá, yo hago diseño web, pero me llegó este que necesita también campaña. ¿Querés que lo agarremos juntos? Y así fue como yo también he ido armando una red con la gente que fui conociendo en la comunidad y trabajando ahí en diferentes lugares. Entonces, para mí sí, se puede lograr una independencia económica, pero perfectamente. Y no en mucho tiempo. Chicos. Yo quiero decir algo. Espera, perdón, quiero decir algo. Sí se puede lograr la independencia financiera, totalmente, pero lo que tenemos que trabajar, quienes nos vamos a dedicar a esto, es en tener una buena salud financiera. Es decir, si queremos vivir de lo que hacemos, tenemos que aprender o adquirir la habilidad de cómo planificar, de esto de decidir qué clientes tomar o qué no tomar, de tener criterio en la oferta que estamos dando, inclusive en hacer lo que le recomendamos mismo a nuestros clientes. Yo escribo y estoy vinculada en todo un ecosistema de redactores y la mayoría nunca le ofrecen a los clientes un manual de estilo cuando lo necesitan para empezar. Entonces, ni siquiera lo ofrecen como un producto que lo pueden vender ellos mismos o no lo saben hacer. Entonces, sí podés vivir de esto, conocer todo el horizonte de todo lo que estás ofreciendo, fíjate cuál es la manera o cuáles son las buenas prácticas para ofrecer tu laburo y adquirir una buena salud financiera. A medida que vas creciendo vas a ir sorteando un montón de problemas. No es que vas a ser feliz por tener independencia financiera no vas a ser feliz, no tenés comprado el negocio de nada. Son problemas, son responsabilidades nuevas, son momentos en los que decís se me va una tonelada de guita o en impuestos o en esto o en lo otro, o decisiones a nivel ya empresa o a nivel gestión, y que a veces les podés pegar o a veces la podés pifiar. Pero la diferencia es que ya sos responsable de eso y es tu salud y tenés un equipo, la salud de tu equipo. ¿Nata? Sí, totalmente se puede. Lo único que hay que, bueno, sumado a todo lo que ya dijeron que iba sintiendo, porque realmente es lo mismo que pienso, la cuestión de que le decimos a nuestros clientes también, que tener un buen producto, un buen servicio no te garantiza nada, de nada. Yo puedo tener el mejor termo y si no sé cómo llegar a mi cliente que necesita un termo, la realidad es que voy a tener un stock de termos y nada más. Entonces, y le echamos la culpa a otras cosas, que es cierto, no estoy diciendo que no sea difícil emprender, que no sea difícil, en cualquier lado es difícil emprender, abrir un negocio, lo que sea, pero interiorizarse en cómo se hace un negocio, en un modelo Canva, cliente ideal, trabajar esas cosas. Yo tenía 2 clientes que me traían hace un par de años 2.000 pesos por mes, que lo hacía en mi tiempo libre. Perdón, no, 2.000 pesos no, 1.800, porque cobraba 900 pesos. Y yo me puse a hacer un modelo Canva para ver hacia dónde quería, a quién le quería hablar, cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser mi diferencial. Y
Y todas esas cosas, por más que fueron mutando en el tiempo, algunas fueron mutando de lo original, la realidad es que si no sabés hacer un negocio, por más que vendamos lo mejor, como es el marketing, porque hay otras cosas incluidas, lo que decía Tanita, la cuestión fiscal, a veces tenés que consultar con un abogado, a veces tenés que hacer un contrato con algún tipo de cliente, porque si no, no quiere avanzar. Entonces, contadores, entonces todas esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Estar un poco empapados, digamos, de esa. Después, bueno, eso lo tercerizás, hay cosas que la tercerizamos, ¿no? Pero es importante eso también. Pero sí, se puede, totalmente. Bueno, y si no y tienen dudas, hay que llamar a Gastón. Y ahí Porque me Gastón, sumo, la primera pregunta que Gastón te hace es... ¿cuánto ganás? ¿Cómo están los números? La verdad que soy fan y por formación del marketing y de las ventas. Pero la verdad que en la experiencia propia me daba cuenta que uno arranca muy motivado, con un corazón emprendedor a full, viste, que quiere ganar clientes, se enfoca en la propuesta, en la presentación, y la verdad que descuida de ver que está montando un negocio. A veces se ve uno freelance solo al principio. Desde el momento cero tenés que ver que sos un negocio. Tenés que hacer el cálculo de cuánto van a ser tus egresos, y es súper, viste, fácil de calcular eso. Si vos estás solo y arrancás solo, tenés que medir la luz, el teléfono, internet, Canva y todas esas cosas que uno a veces no mide. Y eso es lo mínimo que tenés que salir a cubrir, y en función de eso, lo mínimo que tenés que salir a vender al precio que lo vas a vender. Entonces, ese número de ingreso menos egreso, ¿cuánto me queda? No lo hacemos. Bueno, pero no lo contemplo a esto, porque es poquito, porque es poquito, porque es poquito, como para darle optimismo al principio, como que todo está funcionando. Agarro a este cliente chiquito para hacer caja, para vender. Y 9 de cada 10, sea del rubro que sea, no lleva bien sus ingresos, sus egresos, no gestiona bien sus cobranzas, fija mal los precios, no se asesora con un contador, aunque sea un monotributo, ¿viste? No contempla los gastos hormiga, esos chiquititos, pero que al final te comen. Entonces, ¿se puede alcanzar la independencia financiera? Súper. Diría Ale, no perfilamos bien los clientes. Entonces, ¿se puede? Se puede, pero tenés que verlo como un negocio, desde el momento cero. Sí, perdón, una cosita que quería agregar y nada más, en cuanto a esto, el negocio, que algo que pasa en los negocios es que es totalmente frío. Es decir, a nadie le interesa lo que te está sucediendo en tu interior, no es como las relaciones humanas, no es como que yo hablo con vecino, o sea, vos vendés y tenés que ser, digamos, que tenés que ofrecer algo de valor, porque se trata no solamente de tu negocio, sino, en nuestro caso, se trata del negocio de los demás. Y cuando se trata del negocio de los demás, la gente no especula, no, si no le rinde, si no le sirve, si no puede, hay un montón de cosas que hay que ver. Y en el mundo de los negocios, la realidad es que la parte de los sentimientos como que queda un poco relegada. O sea, tenemos que ser claros, tenemos que ser concisos. Y una cosa más que a mí me sirvió, que no sé si le sirve a todo el mundo, es pensar a 1 año y medio. O sea, pensar a 1 año y medio adelante. Yo, como les digo, tenía estos 2 clientes y yo estaba haciendo cálculos de cómo hacer para poner un local, por ejemplo. Y tenía 2 clientes y un alquiler de 25.000 pesos en ese momento. Entonces, pensar a 1 año y medio hizo entender, por ejemplo, cuando empecé a ver todas estas cosas, ¿no? Alquiler de un local, comprar una computadora más, bueno, después toda la parte fiscal, de impuestos, de servicios. Entonces, pensar siempre a 1 año y medio adelante siempre me sirvió. Por más que ahora no lo veas, obviamente objetivos que uno considere que puede llegar, ¿no? Y después pensar a 5 años también es bueno, a 10 años también es bueno, pero eso pensar a 1 año y medio siempre me sirvió para organizarme, para ver cómo llegar. Quizás sumando a lo que dicen ustedes y algo que a mí se me quedó muy grabado es esto de el FODA constante.
de FODA y objetivos. Nosotros con la agencia tenemos cada 6 meses agendado en el calendario FODA y rever objetivos, a ver si hay algo que cambió en el medio. ¿Cómo venimos con esto? ¿Cómo venimos con los que están corto, mediano y largo plazo? Y la sensación hermosa de ir chequeándolos cuando ya están listos y clavarles la tilde, ¿no? Pero esto, en base a lo que dicen ustedes, poder evaluar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, qué me está faltando, necesito sumar a alguien o apalancarme en los servicios de otra persona o las habilidades de otra persona para hacer una propuesta más concreta en base a donde yo quiero encarar, o está mal, lo estoy perfilando mal el cliente y con las habilidades y recursos que tengo hoy, tengo que perfilar para otro lado. A ver, yo algo que, resumiendo un poco lo que ustedes dijeron, quiero agregar algo. Primero, ¿se puede vivir de esto? Sí. ¿Puedo tener independencia financiera? Sí. Si realmente uno lo hace realmente de manera profesional, si uno lo toma como una profesión. Porque si uno va a medias tintas, no va a pasar nada. Si uno va realmente y se profesionaliza y va y lo logra, lo puede hacer. A ver, yo arranqué de 0, sin empleados, sin nada, y cobrando el primer abono y viendo, che, te pago, mira, cobro 10, te doy 3, te doy 4, y empezamos a ajustar así. Fue algo amorfo. Mis primeros equipos eran como... porque y lo que tenía que en un momento era tratar, una vez más o menos tenía las cosas así, era tratar de buscar más clientes como para poder incorporar. Y hasta tuve sus situaciones donde algunos pensaban que eran socios míos. Y yo me acuerdo que siempre les decía a los chicos, digo, yo no busco socios. Digo, yo te contrato, te pago, pero en un momento voy a buscar que seas empleado mío. Y en esa conversión de tener freelance a tener empleados en relación de dependencia, porque siempre lo tuve claro, yo quería tener mi agencia y los quería tener en blanco. Entonces, esto es algo que fue lo primero que con mi esposa, con Mariana, barra socia, barra amiga de toda la vida, esto es clave. Porque a partir de acá para arriba es donde sucede lo otro. Y nos pusimos eso como objetivo. Nos llevó 1 año y medio, 2, empezar a tener todo, o sea, porque teníamos que tener un volumen de facturación superior, de rentabilidad. Tenemos una rentabilidad altísima y cuando los pusimos en blanco nos quedamos ahí. Sí. Se desapareció la rentabilidad. Pero, a ver, vuelvo, lo logramos. Y hoy, y en un momento ahorramos. Y cuando nos agarró la pandemia, nos partió el medio. Perdí el 70% de los clientes. Pagábamos los sueldos en cuota. Pero seguíamos teniendo todos en blanco. No echamos a nadie. Cuando volvimos de la pandemia, éramos 7. Hoy somos 25 para 30. Y alquilando un piso propio. Entonces digo, si uno es ordenado en los números, ahí es Mariana la clave de todo esto. Yo soy un desastre con los números, me manejo mal. No es una habilidad que destaque de mí. Es más, Mariana me dice, bueno, esto es lo que vas a poder gastar en el mes en tus cosas. Y me da la tarjeta mía precargada, listo. Y ella hace el resto de toda la movida. Ojo. Y fue sacrificio, porque nosotros durante muchos meses, para lograr nuestra empresa, hicimos, ¿cómo es que se llama? O sea, gastamos en nada. Pero bueno, la última pregunta para ustedes, y quiero arrancar con vos, Gastón, es, ¿qué le dirían a las personas que están buscando su propio camino dentro del marketing, sea laboral o sea empresarialmente? ¿Qué es lo que le dirían? Bueno, ahí que obviamente que se animen y que hagan bien los números, que calculen, que se formen bien y que si pueden arrancar, a ver, en función de los errores que yo cometí, es, uno, que encuentren una solución, un problema que solucionar. Que se puede, que hay mucha oportunidad. Hoy, traffickers
o sea, especialistas en gente que corra campañas de verdad y que toque el número del negocio, tus clientes quieren resultados, ¿viste? El cliente con resultados no te deja y además te recomienda. Entonces, hay muchas oportunidades y mucha oportunidad hoy en la especialización. Los copywriters ahí tomaron mucho protagonismo para captar contextos persuasivos en landing page, en páginas web, los traffickers, los especialistas en lanzamiento. Digo, ya no es solo tal vez lo que sonaba cuando yo agarré, que era el community manager, ¿no? Hoy hay un montón de oportunidades en el marketing digital que están sin explorar, o sea, que están todavía verdes, aunque llevamos mucho tiempo y el metaverso como que nos viene a correr, ¿no? Hay mucha oportunidad, así que mi recomendación es que se lancen, que lo piensen como un negocio y que hagan bien los números. Bueno, buenísimo. Sé, Gastón, que te tenés que ir, así que mil gracias. Bueno, gracias ahí. Nos vemos. Por la invitación. Hablamos. Chau, chau. Bueno, Nata, ¿qué le dirías a las personas que están buscando? ¿Misma pregunta? Sí, la pregunta es para todos. Es Si la pregunta necesitan- final. Si necesitan tercerizar, que me llamen. Son dos, en realidad son dos, o sea, son dos preguntas, porque en el mundo laboral, o sea, eso sería como empleado, digamos. Y en lo empresarial sería como para tener tu propio negocio, tu agencia, digamos, algo así sería la pregunta. ¿Vos qué le dirías a la gente que está buscando su propio camino dentro del rubro? Puede ser, hay gente que no tiene perspectiva o no busca meterse en el quilombo que es tener una empresa y otros que quieren trabajar dentro de una agencia. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas? Sí, que es un mundo espectacular para estar. Es un mundo muy, muy atractivo, tiene muchos beneficios. Si estás buscando trabajar, no tenés en tu futuro, digamos, tener tu propio negocio, tu propia agencia o grupo de trabajo. Vos, si no te gusta eso, especializarte en algo, como puede ser lo que decía nuestro compañero, trafficker o a páginas web. Siempre que trabajes bien y profesionalmente, vas a tener clientes y te van a recomendar. Por más que al principio por ahí sea un poco complicado, con el tiempo no hay forma de que no lo logres, porque si lo haces bien, es imposible, digamos. Eso por un lado. Y en el mundo empresarial tiene otras complicaciones, diría yo. Pero también a mí personalmente me encanta. Me encanta, por ejemplo, a mí me encanta que me surja una deuda con algo, con cualquier cosa, porque eso me motiva a mí para generar más. Tengo que generar más dinero. Sea de la forma que sea, yo tengo que generar más plata, porque si me surge algo, no sé, por ejemplo, nos vino la corrida del dólar, ponerle ahora, y teníamos una plataforma paga, entonces me surge algo que yo necesito más plata por mes, entonces yo tengo que empezar a maquinar y pensar de qué manera, junto con mi equipo, encontrar o más clientes o a los clientes que tengo, tratar de ofrecerles un servicio adicional para poder suplir eso. El mundo empresarial es un poco más complicado, pero la verdad que si tenés inclinación a eso, es un universo también muy atractivo. Pero principalmente la persistencia. No sé si vieron la película del que hizo McDonald's, pero la persistencia tiene una cualidad impresionante, porque en la continuidad, en ser continuo en algo, en ser diligente en algo, siempre te lleva al éxito. No hay forma de que no. A menos que, bueno, que yo quiera ser Messi. Y bueno, no me dan las piernas ahora. Pero la persistencia en este mundo en esto del marketing digital, pues la pregunta está enfocada a esto, es esa mi recomendación. Bueno, buenísimo. Mati. Para mí acá son unas cuantas cosas, pero básicamente es, primero, arrancar de lo básico.
O sea, empapate de lo que hay y hacia dónde podés ir y fíjate qué de eso te resuena entre lo que te gusta y lo que sos bueno y anda por ese camino. Hay cuestiones básicas, como esto hablamos de habilidades blandas, que la vas a ir desarrollando, pero después son cuestiones de empaparse para ver todo el horizonte y decir, bueno, ¿por dónde encaro? Esa es una. Segunda, curiosidad constante, porque es lo que te guste, todo el tiempo va a estar cambiando, nunca vas a parar de interactuar, de conocer gente, de estar viendo tutoriales, no es que de repente es chauchipalito, la solución mágica, hay que ponerle esfuerzo y hay que profesionalizarse y es tiempo y son horas silla. Y la tercera, que para mí ha sido muy importante, no hacerlo solo, meterse en comunidades, meterse a interactuar, aprender de las preguntas que están haciendo los demás, aprender de las respuestas que tira otra gente que tiene más experiencia, aprender de los errores que tuvo otro para no cometer los mismos y ir más rápido y saltarse ese aprendizaje. No es aprendizaje, sino saltarse el pegarse la cabeza contra la pared. Aprovechar para aprender de los demás. Para mí, esto de poder generar una red, una comunidad y aprender de ahí es fundamental. Sí, es clave. Sí, ¿y vos, Tani? En mi rubro, y yo siempre recomiendo que cada uno construya su propio caso de éxito, que algo mencionaron en un momento y que estoy 100% de acuerdo. Quienes escribimos muchas veces no tenemos todo el caso para mostrar porque hacemos parte de un caso, pero si lo hacemos con conocimiento de una estrategia o de para qué, de con qué técnica, en qué tipo de marca, con qué tipos de objetivos, etcétera, etcétera, podemos planificar un caso, de hecho inventarlo. A mí me pasó, lo voy a dar como ejemplo, conseguir un cliente muy bueno, muy grande. Esto estaba hace meses tratando de que me contraten para hacerle el posicionamiento del blog, que por otro lado me había enterado que lo estaban por dar de alta, y meses diciendo, ya consiguieron al equipo de redactores, yo lo tengo, yo puedo hacerlo, nada, no querían, venía el hot sale, y digo, bueno, no voy a esperar a que se pase esa fecha porque acá los tengo con, con ganas de contratar a alguien. Y entonces armé mi propio caso en mi blog. Posiciono un contenido X, hago print de pantalla que está en el primer link. La keyword era altamente competitiva y se lo paso al toque al cliente y le digo, míralo ya, que después fue mi cliente, míralo ya porque va a estar segundos ahí, porque mi blog no es tu blog, es mío. Eh, entonces ahí, listo, pim pum pam, empecé a laburar. Ese caso siempre lo doy como ejemplo para cuando me preguntan cómo hago para arrancar, porque busco, y nadie me contrata y me quieren gratis, y lo que mismo que dije recién. Mostrar lo que sabes hacer. No importa si no es el nivel de lo que hoy vos querrías saber hacer. Lo que vos sabes hacer. O ensayar, ejercitar hasta que tengas algo para mostrar. Escribimos. Entonces, es muy fácil hacerlo. No necesitamos que nadie nos contrate para hacer el ejercicio y demostrar de lo que somos capaces de hacer. Eso por un lado. Y después, recién arrancás, bien, pasaste alguna prueba o algo, te sentís un poco más cómodo, empezaste a laburar en alguna agencia o en colaboración con alguien. O sí, hiciste un buen caso, empezaste con unos artículos en Medium, ponele, para no querés pagarte tu propio sitio. Empezaste a poner unos artículos en Medium y la pegaste y los contenidos tuyos son leídos, todo. Busca el nicho. No vayas por el caso solamente, anichate. Decir, yo sé escribir, posee tal técnica de marketing de contenidos, pero además la rompo en tal industria. Y meterle el mismo ejercicio que el primer día cuando recién arrancaste, pero ya en el segundo nivel. Escribí hasta que tengas algo para mostrar y empieces a construir esa cartera de clientes en esa industria en donde te sentís mucho más cómoda o mucho más cómodo y sabés cómo plantear tu servicio, cómo poner los parámetros, y a partir de ahí tu valor de laburo, el cliente lo va a pagar porque va a necesitar lo que le estás mostrando. Para mí eso Buenísimo. es un...
No, perfecto, perfecto. Yo creo que para cerrar, y primero gracias de vuelta por estar acá. Estamos llegando al final del webinar y un poco lo que yo creo como reflexión, aparte de lo que ustedes dijeron, es, primero se puede, segundo hay que hacerlo a conciencia, hay que ser profesional, hay que realmente, yo creo que ustedes y todos los chicos que están en la comunidad de MDE o en la comunidad tuya, Tanita, o en las distintas comunidades, los casos de éxitos están y creo que hemos encontrado un respeto hacia el colega, que es algo que Mati dijo, que para mí es clave, esto de emprender solo está bien, pero en realidad si uno se puede apoyar en un grupo, está mejor, y creo que uno se ahorra un montón de dramas, como fue cuando me acuerdo a Mati lo conocemos en el grupo cuando tiró un tarifario y le dijimos, no, esto está mal. Y lo motivamos a que cambiara los precios y a que tuviera otro enfoque en el negocio. Y Natanael pasó lo mismo, pero Natanael dijo, no, pero yo voy a hacer esto y no sé qué, y bla, bla, bla. Y está perfecto porque no existe la verdad absoluta, existe lo que ustedes han encontrado como negocio, como nicho. Y yo creo que lo han hecho desde la pasión y desde el querer, como somos nosotros, de supervivientes, porque la realidad es que pasa así. Yo siempre digo, yo tengo 45 años. Cuando yo arranco realmente a dedicarme al marketing digital, era porque en un momento me cansé de ir a reuniones, porque yo había fundado una cuponera, había hecho esto, había hecho un montón de cosas, y el nivel quizás que podía llegar a tener, todo me decía, mirá, vos podés, en vez de ser mi empleado, deberías ser mi jefe. Entonces nunca me contrataba. Y hay un término que lo utilicé hasta que mi esposa me dijo, nunca más lo digas, pero lo quiero decir para esto. En un momento me sentí incontratable. Era incontratable por edad, por esto, por un montón de cuestiones. Entonces yo me sentí obligado a resolverlo. Y a mí, siempre digo lo mismo, cuando rompo el tema de ser empleado en relación de dependencia y paso a ser freelance o independiente, estuve 8 meses deprimido. Porque no tenía la estructura y no tenía la contención de alguien que me dijera, vos podés, esto se puede, no lo tenía. Es más, cuando yo me largo y creo la comunidad SMA, yo la creo porque en la otra comunidad que había me rechazaron, porque decían, no, vos no sos un profesional del marketing, acá no entrás. Tenés que ser licenciado en marketing o trabajar en estas consultoras top. Y fue eso, o sea, y dije, bueno, hago el grupo de los marginados. Y hoy es una de las principales comunidades de marketing digital. Entonces, qué loco, ¿no? O sea, cómo se fue dando. Pero yo creo que es un poco lo que ustedes dicen. Perseverancia, tenacidad, el seguir adelante, ser perseverante. Yo en un momento dije, dependo de mí, de nadie más. Dependo de mí y de nadie más. Y ahí un poco surge. Pero bueno, chicos, vuelvo a agradecerles a ustedes, Tanita, Mati, por participar, por compartir sus experiencias, por compartir acá sus anécdotas. Pueden seguirlos a Matías y a Natanael, ahí van a tener, tienen sus Instagram ahí para que los puedan seguir. Tanita da cursos, Mati tiene su agencia, Natanael tiene su agencia, ambos hacen marca blanca también. Así que pueden aprovechar y seguirlos y por qué no apoyarse en ellos. Así que bueno, y para vos que estás ahí del otro lado viéndonos, vuelvo, gracias por estar hasta acá, gracias por escucharnos, por seguirnos y por sobre todas las cosas, animate a crecer, animate a avanzar, porque se puede. Gracias. Chao, nos vemos. Adiós.